Artículo en LiveJournal, autor Sibet. El uso de la electricidad atmosférica en el pasado. En la arquitectura del pasado se utilizaban con frecuencia construcciones en forma de agujas que se difundieron ampliamente en las catedrales góticas. La explicación oficial refleja el deseo general de esa época de aumentar la altura de los templos. Por un lado, las agujas altas hacían que la catedral fuera más visible desde lejos. Por otro lado, simbolizaban la aspiración hacia Dios. Las agujas solían coronar los campanarios de las catedrales. Pero todos se imaginan lo compleja que es la estructura de una aguja, fabricada y antes diseñada y calculada en el pasado. ¿Esto no es como usar materiales modernos con refuerzo? Básicamente es un sinsentido total. Es difícil, costoso y no tiene un propósito claro. Veamos este video. Para esto se necesita una estación de radio, un transmisor de 150 kW, viejos bloqueadores de radio, un cable de 90 metros. Eso es todo lo que se necesita para experimentos inseguros con la recepción de ondas de radio. En el radio de acción de las ondas de radio, entre la Tierra y el cable largo, se genera un alto voltaje. Debido a la modulación de la señal de radio, el arco vibra con la frecuencia de la voz y comienza a hablar. La corriente en este arco puede alcanzar cientos de amperios. En una radio así, el metal se derrite y gotea. Para un voltaje tan alto, no existen obstáculos. El arco atraviesa fácilmente un frasco de 3 litros y la madera. Me surgieron algunas ideas que intentaré explicar. No sé si la antena en el video está funcionando o transmitiendo, probablemente no. Y vemos en acción la electricidad atmosférica con la superposición de una señal modulada de la estación de radio. ¿Quién recuerda el diagrama básico de un receptor de radiodetector sin baterías? Funciona solo con la energía de las ondas de radio, según el libro de texto de radioelectrónica. Pero para eso se necesita una antena externa grande y alta y una buena conexión a tierra. De niño armé algo parecido, pero como no había estaciones de radio potentes cerca, solo podía escuchar la radio local del aserradero vecino. Quizá la señal de la estación de radio solo es una modulación de la energía recibida con este sencillo circuito. Sigamos adelante. ¿Podría ser que, no hace mucho tiempo, se usaban activamente principios físicos para obtener electricidad o incluso ciertos principios de radiocomunicación? ¡Fantástico! Ahora hablemos sobre la Catedral de Notre Dame de París. Dígame, ¿para qué? ¿Por qué exactamente? Prácticamente aquí, la aguja del edificio podría verse igual de bien estéticamente incluso sin ella. Si hacemos una analogía con el video, las agujas podrían ser dispositivos para obtener electricidad para iluminación, calefacción y comunicación. Posiblemente con estas agujas obtenían electricidad. Usando la diferencia de potencial a diferentes alturas, dicen que la diferencia de potencial entre la Tierra y nuestra nariz es de aproximadamente 200 voltios. Pero debido a las descargas constantes y la ionización del aire a nuestro alrededor no nos da toques eléctricos. Un poco más de detalle sobre esto. Nuestro planeta, en términos eléctricos, es como un condensador esférico cargado a aproximadamente 300.000 voltios. La esfera interna de la Tierra está cargada negativamente, mientras que la ionosfera está cargada positivamente. La atmósfera terrestre actúa como aislante entre ambas. A través de la atmósfera fluyen constantemente corrientes iónicas y de fuga por convección del condensador que alcanzan varios miles de amperios. Pero, a pesar de esto, la diferencia de potencial entre las placas del condensador no disminuye. Esto significa que en la naturaleza existe un generador que constantemente repone la fuga de cargas de las placas del condensador. Ese generador es el campo magnético de la Tierra, que gira junto con nuestro planeta en el flujo del viento solar. Conectarse al polo negativo de la Tierra es muy sencillo. Para esto, basta con hacer una buena conexión a Tierra. La conexión al polo positivo del generador y a la anasfera es una tarea técnica complicada. Como en cualquier otro, en nuestro condensador global existe un campo eléctrico. La intensidad de este campo se distribuye de manera muy desigual. En cuanto a la altura, es máxima en la superficie de la Tierra y es de aproximadamente 150 voltios por metro. Con la altura, disminuye aproximadamente según la ley exponencial y a una altitud de 10 kilómetros es alrededor del 3% del valor en la superficie de la Tierra.
Es posible generar electricidad aprovechando la diferencia de potencial a distintas alturas. La naturaleza nos lo sugiere cuando vemos relámpagos y truenos, causados por la ruptura del dieléctrico del aire. Sabemos poco sobre la electricidad atmosférica. Los sprites se descubrieron hace apenas décadas. He aquí un intento de obtener electricidad atmosférica. La carga total del sistema es neutra, sin embargo, en la punta del conductor se concentra la mayor intensidad del campo eléctrico. Para este circuito se requiere un transformador y un conductor de electrones hacia la atmósfera, como la bobina de Tesla. Si los electrones excedentes se dirigen a la atmósfera mediante descargas de corona, un arco de plasma o cualquier otro método similar basado en plasma, los electrones abandonarán la superficie del conductor y pasarán a la atmósfera a través del aire. Incluso se puede hacer de forma simple con una descarga de corona. En la parte superior de este poste conectamos las placas del condensador en un arco de plasma, ese mismo conductor con el que se puede conectar el metal cargado negativamente del conductor puesto a tierra con la atmósfera cargada positivamente. Un ejemplo vivo es un rayo que golpea un pararrayos. Las estaciones eléctricas en forma de postes con generadores de Tesla en la cima, que se elevan a cientos de metros de altura, se ven futuristas, tecnológicas, tecnocráticas y canónicas. Esto lo podemos ver en las estructuras de las agujas. Estas agujitas están diseñadas para la deposición de iones o el viento iónico. Ahora solo estamos jugando con esto, sin entender completamente cómo funciona y cómo se puede usar realmente. Sobre el uso de todo esto en templos e iglesias. ¿Ven las barras de hierro verticales que suben hacia la cúpula? ¿Qué es esto? ¿Puesta a tierra? ¿Protección contra rayos? ¿Para qué? Hay varias barras. ¿Y por qué van dentro de las paredes? Esto claramente no es refuerzo ni sujeción de las paredes del templo. Aquí las barras van verticalmente por las paredes. Una jaula de Faraday para los feligreses, blindaje, conexiones de acero y rejillas en los templos. ¿Podrían estas barras ser parte de un dispositivo que genera electricidad? Y quizás esa era otra función de la comunicación. De ser así, ¿comunicación con quién? Tal vez los dioses y el creador transmiten en ciertas frecuencias, pero no escuchamos sus voces porque no sabemos cómo modular la señal. Probablemente no se trata de modulación de amplitud, fase o amplitud en fase. Los antiguos guardianes de los templos conocían el principio y posiblemente poseían ese dispositivo, el altar, el arca, etc. Bueno, son solo suposiciones. Ahora solo queda el simbolismo y el culto. Antes, eso tenía un significado y una función. Otra idea sobre el uso de la electricidad atmosférica. ¿Y si los templos tenían la función de curar? Se sabe que si las membranas de las células tienen una carga negativa fuerte, ningún virus podrá penetrar en ellas, incluso si se adhiere a la célula. En los templos se recargaba la polarización del cuerpo. El ser humano está compuesto casi completamente de agua. Su agua se convertía en agua viva, adquiriendo un potencial redox negativo. Los eritrocitos se separaban, mejoraba el metabolismo y así sucesivamente. Y eso ahora se llama bondad. Física, sí, bioquímica, y nada de misticismo ni fanatismo religioso. Pilares. Podría ser que los pilares en las plazas funcionaran también bajo el mismo principio que las agujas. Esto es un simbolismo y tributo a Moge. Al mirar esto, la conciencia intenta captar el significado invisible en todo esto. Un edificio con columnas semicirculares y una estela, un electrodo, en el centro. Viene a la mente la información sobre Nikola Tesla, sobre los nombres de cientos de científicos de los siglos XIX y XX que estudiaron el éter. Quizás solo intentaban redescubrir las formas de obtener energía eléctrica gratuita. Todo esto ya se conocía mucho antes de que la ciencia tomara el rumbo de las teorías de la relatividad, la electrodinámica y la electrostática modernas. Otro ejemplo de la actualidad. ¿Saben qué? ¿Saben que en las subestaciones eléctricas se utilizan varios dispositivos eléctricos para combatir la resonancia que ocurre en las líneas de transmisión eléctrica? Esta área del funcionamiento de los circuitos eléctricos en modos de resonancia es poco estudiada excepto por entusiastas. En esto se basa la idea de Nikola Tesla para extraer energía eléctrica del aire. La energía a nuestro alrededor es ilimitada, solo hay que encontrar la manera de tomar la parte necesaria con dispositivos sencillos. Pero nuestro mundo está sumido en monopolios energéticos, construyendo plantas nucleares, hidroeléctricas y termoeléctricas, y a la gente se le inculca la idea de que la energía solo puede ser de ese tipo. Nuestros antepasados probablemente se ríen de nosotros.
Comentario abajo, lo leí y lo recordé. Cuando era niño, teníamos un vecino en la casa de campo, un abuelo que llevó electricidad a su casa sin cables. Todo funcionaba. El presidente siempre le mandaba a la policía con comisiones, diciendo que supuestamente robaba electricidad en secreto. Ellos venían, no encontraban nada ilegal, y cuando le preguntaban de dónde la sacaba, él respondía, de la atmósfera. Se tocaban la sien insinuando que estaba loco y se marchaban. Comentario de Dmitry Zan. Lo que antes se enseñaba en física de secundaria, ahora a la gente le parece un disparate o ciencia ficción. Sobre cómo hacer un calentador de agua con 2 hojas de afeitar, una goma de borrar, hilos y pedazos de cable, probablemente todos lo saben. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de guerra hacían la llamada radio de trinchera con la mina de un lápiz, una hoja de afeitar, el bobinado de un electroimán y un pedazo de alambre. Y audífonos hechos de clavos, tela y cera. Comentario de Badujan 8. ¿Vivimos en un mundo postapocalíptico tardío o en un mundo preapocalíptico temprano? Lo dije sin confundirme. Al parecer pronto lo sabremos todo. Ahora andamos repartiendo así los secretos del mundo. Hace 30 o 40 años hubiéramos compartido nuestras opiniones en camas vecinas de un manicomio, pero ahora no pasa nada. ¿A qué se deberá? Comentario. En el mundo celta, en Irlanda, Gran Bretaña y el norte de Francia, existen muchas torres. Revisa el enlace para más información. Solo en Irlanda hay 65, con una altura promedio de 34 metros. Nadie sabe para qué las construyeron. Leí que de alguna manera influyen positivamente en la cosecha. Tuve que ir de Moscú a Yaroslavl en una ocasión. En el vagón de al lado había un hombre de unos 50 años y por casualidad empecé a hablar con él sobre electrotecnia, sobre la posibilidad de obtener un aumento de potencia de la nada en un circuito eléctrico. Entonces el tío Colia me contó algo increíble. Trabaja como electricista bobinador en una fábrica en Kostromá. Él y sus colegas fabricaron un transformador especial para alimentar las máquinas del taller. Esa es la cuestión. El devanado primario se enrollaba con una cinta ancha de cobre a lo largo de todo el ancho de la ventana del núcleo, o mejor dicho, ni siquiera era una cinta, sino una hoja de cobre en varias vueltas, y el secundario con una barra de cobre común, es decir, un cable. Para obtener un voltaje de 380 a 400 voltios, se suministraba corriente continua al devanado primario desde un rectificador a través del distribuidor, un interruptor de automóvil. Con movimientos repentinos, se liberaba una sustancia enigmática, similar a un gas o líquido, desde la cinta de cobre. Se podía sentir con las manos, picaba mucho en las palmas si las acercabas al bobinado. Entre ellos lo llamaban fuego de hierro o llama azul, y de la bobina secundaria se extraía una potencia increíble, suficiente de sobra para alimentar 4 tornos. La dirección de la empresa se enteró pronto de esto. Los muchachos fueron reprendidos y debieron desmontar el transformador de inmediato. A muchos les quitaron el bono, como si por ocuparse en horario laboral de temas ajenos al trabajo, y les amenazaron con despedirlos. Todo esto ocurrió en el lejano año de 1972. Comentario de Evgen Ice. Al leer la publicación, entiendo que tienes toda la razón. De hecho, con esta diferencia de potenciales se puede tanto destruir al enemigo como iluminar templos y compartir información. Estas tecnologías probablemente están guardadas bajo llave. ¿Qué pasaría si se recuperaran ahora? Yo y ese famoso 95% del que todos han oído hablar, nos subiremos cada quien a nuestro sofá, nos clavaremos en nuestros iPhones y solo nos bajaremos de ahí para activar la digestión y la reproducción. Y solo ese pequeño 5% seguirá sembrando el trigo, trabajando en las fábricas, gobernando el país, etc. Cuando la humanidad madure hasta alcanzar la conciencia, entonces en cada casa habrá un enchufe gratis y llegará el paraíso a la tierra y a Israel. Segunda parte. Por la historia oficial, todos saben que no hubo un uso masivo de la electricidad hasta finales del siglo XIX. Hubo investigaciones, trabajos amateurs y académicos incluso en el siglo XVIII, pero eso solo fue una preparación para la revolución energética que ocurrió después. En la primera parte de este tema mencioné un posible error en estas ideas sobre nuestro pasado. Continuemos conociendo el uso de la electricidad atmosférica. Aquí, en la pintura, claramente no hay símbolos religiosos islámicos en la torre. Entonces, ¿qué es? Antenas de rayos contra el agua dentro de uno de los templos en el Cairo, en algún momento entre 1848 y 1852. ¿Ves la estructura metálica en la cima de la estupa? ¿Crees que es decoración?
Y estos no son casos aislados. Un ejemplo de nuestras construcciones. Presta atención al armazón de la cúpula del campanario. Ahora, ¿por qué lo hacen y siguen haciéndolo de metal y lo recubren de oro? Es otra cuestión. De ahí también salen varillas hacia el interior. En mi opinión, los templos crean una gracia en un campo eléctrico. La gente se siente diferente, a veces se recupera después de rezar y eso lo presentan como la condescendencia del Espíritu Santo. No, el mensaje positivo también está bien, pero tiene sentido que investiguemos este mecanismo. Sobre Vladimir y Dmitri Zan, supusieron que esta torre es un separador eléctrico. Se crea electricidad estática, en cuyo campo, por fracciones, se dispersan, por ejemplo, diferentes calibres de semillas. Más detalles sobre la construcción en este enlace. Y se dibujaron muchas torres como estas. No creo que ahora sean solo decorados o parte de un culto cargo. Es posible que simplemente estén fuera de servicio en este momento. Sobre Vladimir Pagoda hay un separador eléctrico que hace la separación. Ahora pasemos a los generadores. En Oriente hay tambores de oración como estos y también hay de estos otros. Algunos los adaptaron para que los hiciera girar el viento o el flujo de agua. Admitan que esto se parece mucho a un culto cargo. Los aborígenes alguna vez vieron restos o incluso instalaciones en funcionamiento. No comprendieron el significado, pero la imitación funcionó. ¿Qué diferencia hay con una dinamo? Hay algunas pistas de tecnología de civilización pasada en nuestro territorio, en Rusia. Este es el Kremlin de Tobolsk. En una hondonada de esta elevación hay un edificio con 2 arcos en la base. Por el otro lado se acercan a él unas paredes altas como estas, y en ellas hay muchas llantas. Una cantidad tan grande de conductores de puesta a tierra es claramente excesiva. Entonces, ¿para qué hay tantos? La gente pasa caminando y no entiende qué es esto. El complejo de Tobolsk también es un lugar de fenómenos naturales anómalos. El asunto es que la montaña donde está construido se llama Altik Aginak, que en tártaro significa la que lanza chispas doradas. En una antigua crónica de Kungur hay notas sobre cómo los habitantes locales veían columnas de fuego en la montaña sagrada que lanzaban luz hacia el cielo. También existen documentos históricos rusos que describen estos fenómenos. El gotero de Kelvin es un generador de voltaje electrostático. Este dispositivo sumamente sencillo permite obtener un voltaje eléctrico del orden de 10 kV. El dispositivo consiste en un par de latas metálicas, cada una de las cuales está conectada a un tubo metálico suspendido sobre la otra lata, desde cuyos orificios gotea agua. ¿Y si en esta montaña plana hubiera un manantial clave de agua con un caudal lo suficientemente grande? Nuestros antepasados ingeniosos adaptaron este flujo de agua para obtener un voltaje lo suficientemente alto en los frascos de Leyden, que son condensadores, los cuales a veces se descargaban mediante una chispa cuando no se necesitaba electricidad. Por eso los observadores externos veían chispas aquí, en la montaña, o hay otra opción. El flujo de agua no era tan débil y hacía girar una máquina electroforética. No se necesita mucha fuerza para hacerla girar, ya que no presenta contrafuerza electromotriz como los generadores eléctricos modernos. Pero luego todo fue destruido y olvidado. Una opción para el uso de columnas era generar electricidad y utilizarla para iluminar la plaza pública mediante lámparas de descarga de gas. ¿Alguien se ha preguntado cómo se creaban esas iluminaciones antes del uso oficial de la electricidad y más aún de la iluminación? ¿La fortaleza de San Pedro y San Pablo iluminada con lámparas? El enlace sobre las luces de entretenimiento o lo que repitió Tesla es sobre qué tipo de iluminación se usaba en la antigüedad. Aquí hay ilustraciones de la revista Ilustración Mundial, una publicación rusa semanal ilustrada de tendencia burguesa liberal moderada. Una revista artístico-literaria, una de las más populares entre las publicaciones ilustradas de la segunda mitad del siglo en Rusia. Un libro de la editorial Germán Gope. Desde 1869 hasta 1898, la tirada fue de hasta 10.000 ejemplares. Era el año 1883. En diciembre de 1888, la central eléctrica Georgievskaya generó la primera corriente. Iluminación en Moscú.
Alexander Sergeyevich Pushkin, es decir, nuestro todo, tuvo la suerte de crear en una época en la que el generador eléctrico ya existía en todo su esplendor. No sé si funcionaba, pero de alguna manera llegó a estar en funcionamiento en un estudio serio de 1900. El generador electromagnético, como vemos, no tiene ningún cable externo, ni frascos de Leyden, solo un montón de imanes. Dibujo de 1880. Iluminación desde un barco. Dibujo de 1871. Un reflector apunta al cielo. Todo esto es antes de la invención de la electricidad. Foto de 1896. Iluminación en la coronación en Moscú. Esto es con lo que se hizo un generador termoeléctrico. ¿Quién no entendió qué es esto? Vayan a la escuela. Un generador eléctrico común y un motor eléctrico en 1871. Miremos la lámpara de araña en el Hermitage. Supongamos que reemplazamos las velas y veamos el resultado de nuestra mejora. En una hora el techo se volverá gris por el hollín. ¿Cómo iluminaba esta lámpara? Coloca la pantalla hacia abajo, mete ahí una lámpara de descarga de gas y no hay ningún problema. Por eso todos los techos son tan bonitos. La generación de una onda sonora estacionaria se realizaba en capillas o ábsides semicirculares que para el culto religioso no tienen ningún sentido. Sin embargo, están presentes en todas partes en la arquitectura del catolicismo, la ortodoxia e incluso el islam. Cabe señalar que para el infrasonido, que no es audible para el ser humano, se necesitan dimensiones resonantes de los detalles del templo de al menos 7 metros para obtener 25 Hz o más. Cuanto más baja es la frecuencia, más grande es el templo. Sobre la similitud de las construcciones, los conjuntos y los magnetrones también escribió. Originario de Tiflis. El fuego sagrado desciende en una pequeña iglesia construida dentro del enorme templo del Santo Sepulcro. La estructura de este y otros templos se parece a un magnetrón, como el que se usa en un microondas, lo que permite suponer que el origen del fuego sagrado es tecnogénico, vestigios de una tecnología ampliamente utilizada en el pasado. Ahí tienes la respuesta.